Señor nos va a hablar venciendo el desánimo. Quiero que estén atentos aquí en sus celulares solamente para buscar la palabra. Amén. Quiero toda su atención, tanto los que están, ¿verdad?, van a ver este video como los que están aquí presentes. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos va a hablar sobre venciendo el desánimo. ¿Ok? El significado de desánimo es el decaimiento del ánimo, es un desaliento, prácticamente, ¿verdad? Como cuando estamos así, como que no tenemos fuerza, no queremos hacer nada, nos ponemos tristes, estamos frustrados. Y quiero decirle que a todos, así los siervos fieles como no fieles, todos pasamos por el desánimo. Hay temporadas donde estamos frustrados, que estamos desanimados. Y no es ningún secreto, no es ningún estigma tampoco. Nosotros tenemos que reconocer cuando estamos desanimados. Y vamos a ver por la palabra cómo el Señor confronta varias veces el desánimo, porque aún sus siervos fieles se desaniman en el camino. ¿Okay? Y Dios está hablando a esta iglesia porque sabe que hay un desánimo. Yo estoy segura de eso. Y yo estoy tan fortalecida en el Señor que si fuese en otro tiempo, yo estuviera ahora mismo totalmente desanimada. Pero yo siento la fortaleza del Señor porque también no es mi propia fuerza, es porque yo digo, pero es que el Señor está conmigo. Yo tengo que seguir hacia adelante. Jesús pasó por muchas cosas y se desalentó y se decepcionó de las personas, se decepcionó de muchas situaciones que estaba pasando, pero aún así Él no se detuvo en el camino. Él siguió haciendo la voluntad del Padre. Y aunque a veces le costaba, dice la palabra, que Él aprendió la obediencia a través del sufrimiento. ¿Y quiénes somos tú y yo para ser mayores que nuestro Señor? Nosotros no somos mayores que nuestro Señor. Si nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer para aprender la obediencia, amén, ¿qué serás tú y yo? Y como Él sabe y Él comprende, por eso nos ha dado su Espíritu Santo, para que nuestra dependencia sea totalmente en Él y no en nuestra fuerza, ni en que si la gente viene o no viene, si la gente está presente, si la gente hizo algo, si no hizo algo, si el mundo está en batalla, no está en batalla, no importando. Nosotros tenemos que mirar al Señor, tenemos que estar fijando la mirada en Jesús, el autor y consumador, ¿verdad?, de la fe. Quiere decir que en mi proceso el Señor está, en mi prueba el Señor está, en la crisis el Señor está, en mis alegrías el Señor está, en mis victorias el Señor está. Amén. Así que todos experimentamos en algún momento el desánimo, el desaliento, ¿ok? Y el problema es que el desánimo o el desaliento tiene un grande impacto y nosotros tenemos que aprender a vencerlo, ¿ok? Y el Señor está hablando del desánimo, pero quiere que hoy tú tengas y te pongas en tu mente, yo voy a tener victoria sobre todo desánimo en mi vida. Amén. Y la razón es que el desánimo, hermanos, nos detiene. El desánimo trae frustración. El desánimo nos hace huir de los problemas en vez de enfrentarlos. El desánimo nos hace huir de nuestras responsabilidades como individuos, en el matrimonio, con los padres, con los empleados, con la compañía que laboramos, como cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que tener entendimiento que tenemos una encomienda y todas esas cosas afectan. Inclusive, antes de que afecte a la iglesia, te va a afectar a todas esas cosas. Y se refleja luego en el cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que tener discernimiento y enfrentar esas situaciones. Porque el cuerpo se duele también. Si usted está dolido, si usted está cojeando, el cuerpo se duele, el cuerpo sufre también, el cuerpo de Cristo. Pero el Señor quiere que cuando vengan esos momentos, tú te pares firme, que tú sigas declarando, que tú sigas confiando, que tú sigas creyendo en esperanza contra esperanza, como dice la palabra. La palabra dice también, nosotros también, otra de las razones, porque no he terminado, perdonen, que el desánimo mina la fe.
Impide que tú y yo veamos la gloria de Dios en nuestra vida. Y sin fe no podemos agradar a Dios. El desánimo nos hace ver todo en el negativo. Todo es negativo y lo que sale por nuestra boca refleja lo que hay en la mente y en el corazón. Y muchas veces se va a ver reflejado por el desánimo que tienes en tu vida. Y hay veces que no va a haber nadie y Dios va a permitir que no haya nadie a tu lado para animarte, para que tú deleite y tu fuerza y el ánimo y la fortaleza que tú necesitas, la recibas del Señor, la aprendas a buscar en el Señor. Amén. Y no en las personas ni en las circunstancias, porque todos estamos animados cuando nuestra ATH, ¿verdad?, está llena, cuando todo está pago, cuando no todo está pasando chilling. Pero cuando llega la prueba, cuando llega la escasez, cuando llega la injusticia, cuando llega enfermedades a nuestro cuerpo, cuando tenemos problemas en el hogar, no, Dios sigue estando ahí. Dios quiere estar, como ayer estábamos en la conferencia de mujeres, el Señor es ese cuarto hombre en el fuego. Aunque tú estás pasando por el valle de sombra y de muerte, el Señor no va a dejar de estar ahí. Su vara y su callado te van a infundir aliento en medio de tu prueba, en medio del fuego, en medio de tu enfermedad, en medio del caos que pudiera haber en este momento de tu vida. El Señor está. El Señor no se quita. El Señor no se quita. Y le comparto esta palabra porque el Señor me habló un día, no hace tanto, hace como maybe 2 años o menos. No, de menos, porque ya yo estaba pastoreando. Y el Señor me lo recordó estos días. Porque uno se cansa en el camino, uno se desanima. Dice, yo no me voy a quitar. Recuérdate que te dije que no me voy a quitar. La única que se puede quitar eres tú. ¿Y qué yo tengo que hacer? Pick up myself, levantarme y seguir, lavarme la cara y seguir, aunque me duela, aunque me desanime, aunque esté frustrada, yo voy para adelante, porque Dios está conmigo. Amén. Así que nuestra iglesia se encuentra adentrada también en un proceso de muchos cambios y Dios no quiere que nada ni nadie nos detenga. El Señor, anticipando muchas cosas, nos habló a él muy al principio, usó al pastor Wilfredo y después me siguió dando un mensaje a mí, que fue el primer mensaje de la iglesia, que Dios quería que avanzáramos a pesar de los conflictos que íbamos a enfrentar en este camino este año. ¿Y que lo ha habido? Claro que sí, de diferentes formas. Amén. Pero Dios no quiere que nos detengamos. Dios quiere que sigamos avanzando. Tal vez no son los pasos gigantes que a veces uno quisiera dar, porque todo tiene su tiempo, pero el Señor quiere que, no importando lo que estemos pasando, it's not about big steps, it's not about esperando que todo esté perfecto, it's about progress over perfection. Progreso, que sigamos avanzando, que sigamos hacia adelante, porque el Señor va a recompensar nuestra obediencia y en el camino lo vamos a ver a Él obrar. Amén. Gloria a Dios. Moisés en un momento dado, se dice que venía el faraón detrás con todo ese ejército. ¿Y qué hago ahora? Dice, no, extiende tu vara, dile a mi pueblo que marche, que siga marchando, porque muchas veces estamos esperando más instrucciones, cuando la instrucción es, quiero que sigas avanzando en medio del conflicto, quiero que sigas avanzando en medio de tu prueba, quiero que sigas avanzando a pesar que llegue el desánimo, el desaliento, las malas noticias, yo quiero que tú sigas marchando, pueblo mío. Amén. Ahora, ¿cómo llega el desánimo a nuestras vidas? Hay 3 vías, por lo menos 3 que voy a nombrar. Número 1, nosotros mismos. Nosotros mismos. Situaciones que enfrentamos o que nosotros provocamos por nuestras malas decisiones. Porque sucede cuando descuidamos la relación con Dios, cuando nos desenfocamos, cuando hay retos y nuevos pasos de fe que nos puede dar hasta temor y frustrarnos también, que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo voy a hacerlo?
pero si yo no tengo los recursos, pero si yo no tengo la sabiduría, pero si no tengo esto, no tengo lo otro, ¿cómo lo voy a hacer? Tú tienes que seguir hacia adelante. Esa es la fe. Eso es un don de fe. Eso usted tiene que pedirlo. La fe no es la fe de que creo y ya. Yo creo en Cristo. Ustedes creen en Cristo, pero cuando te toca dar ese don de fe es cuando tú das pasos agigantados, cuando tú das pasos que tú no entiendes, que van más allá de tu fuerza y tú lo crees, y no porque tú lo dijiste, yo lo voy a hacer como Pedro. Yo he pescado toda la noche, o sea, yo soy un experto pescando. Yo sé de esto, yo no necesito que nadie me enseñe, porque esto yo lo domino y yo sé que si yo tiro la red, ya que hemos llevado toda la noche pescando, no vas a recoger nada. Pero Pedro dice, más en tu nombre, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Y entonces ahí se da la pesca milagrosa, porque muchas veces cuando pensamos que dice, espérate, que esto no va a dar resultado, pero aún así es como una fe ridícula, como una fe loca, como que, pero ¿cómo tú vas a hacer eso si eso es imposible? Eso es imposible, pero si Dios te está mandando y Dios te está diciendo, pues tú tienes que hacerlo, porque en la obediencia es fe. Amén. En las causas, ¿verdad?, de nosotros mismos, problemas personales, familiares o en la iglesia, porque sucede de todo, aflicciones que llegan a nuestra vida, cuando enfrentamos cambios de la vida, cosas que no son como antes, puede ser también un ser querido, por ejemplo, que ya no esté, pérdidas de cualquier tipo que pudiéramos pasar, cambios de lugar, de trabajo, de ministerio, del hogar, cambios que llegan a nuestra vida, cambios de la edad, cambios en la iglesia, ya sean positivos o negativos, porque aún los cambios positivos traen resistencia, traen frustración, porque a veces la gente, como nuestra naturaleza es tener control sobre todas las cosas, cuando perdemos el control, ¿verdad? Dios quiere que confíe, aunque es algo positivo, a veces la gente se frustra porque no entienden el proceso. ¿Ok? Pero muchas veces tú vas a entender a medida que caminas el proceso. ¿Ok? Porque queremos tener la resolución antes para entonces hacerlo. Pero Dios no brega así, porque entonces ¿dónde está su caminar por fe? ¿Verdad? O sea, el justo por su fe vivirá. Y el vivir es que no solamente respirar, es caminar. Es caminar en esta vida. ¿Ok? La iglesia pasa por etapas, cambios a través de los años. Dios lleva a su iglesia de gloria en gloria y de poder en poder. Y esos procesos, hermanos, son dolorosos muchas veces. ¿Ok? Son como dolores de parto que a veces nos sacuden, pero luego llega el gozo y llega el galardón. Otra forma es cuando nos fallan o nos traicionan o nos abandonan. Cuando hay desinterés o indiferencia, que el Señor nos estuvo ministrando de la indiferencia hacia Él la semana pasada. 2, cuando Dios nos mete en proceso o pasamos por pruebas y Él quiere trabajar con nosotros y no entendemos, no discernimos y no preguntamos. Por ejemplo, estoy en la causa número 2. Hay veces que Dios va a permitir cosas en nuestras vidas, como le pasó a Job, ¿verdad? Dios lo permitió. Él no fue la causa, pero él iba a su gallito, Job. Dios permitió. Nada sucede en nuestras vidas sin que Dios lo permita. Aún las malas decisiones que tomamos, vamos a tener que enfrentarlas. ¿Ok? Ejemplo, cuando Dios quiere refinarnos y trabajar con nuestro carácter. ¿Ok? Dios usa las pruebas para eliminar impurezas, porque nosotros estamos siendo santificados y hay impurezas que recogemos en el camino o impurezas del viejo hombre que el Señor sigue limpiando y ordenando en nuestras vidas. Puede ser el desarrollar la paciencia y la madurez espiritual y que nuestra fe vaya en aumento. Usted no se puede quedar un bebé, usted no puede decir que usted lleva 30 años en el Evangelio y usted pelea como los niños. Eso no puede ser, eso es falta de madurez. Y Dios va a permitir quebrantamiento en tu vida
para que seas un hombre espiritual. O sea, en el sentido no estoy hablando de hombre como masculino, sino para que haya crecimiento en el hombre interior. Tiene que haber un crecimiento en ti. Por eso es que vemos a veces chamaquitos de 25, 30, 35 años que son más maduros que gente que tiene 60 y 70 años y llevan años en el evangelio. ¿Por qué? Porque no se trata de la edad física, se trata del crecimiento que hay en ti. Y no puede, dice, por eso Pablo decía, es que yo no puedo hablarle a ustedes como maduros. Yo tengo que, ¿cómo es posible que después de ustedes haber gustado, yo tengo que volverles a hablar a ustedes como niños espirituales, tengo que volver a darle leche espiritual cuando muchos de ustedes pudieran estar ya como maestros, estuvieran ya ejerciendo ministerio, estuvieran ejerciendo ya el propósito que Dios les tengo que volver a educarlos, llevarlos al principio para volverlos a hacer. ¿Usted sabe la frustración que eso trae en un pastor? No porque lo joven, pero que start over, que acá rato start over. Porque un pastor no le molesta hacer start over porque la persona se resiste a crecer espiritualmente. No. Otro punto en eso, de cuando Dios nos mete en esos procesos, dependencia absoluta. Porque Dios no quiere que nosotros confiemos en nuestra propia fuerza. Dios permitirá situaciones que nos debiliten y nos quebranten para que tú encuentres la fortaleza que solamente Él te puede dar y sostenerte de pie. Y le voy a decir, los tiempos van a seguir apretando y si usted no crece espiritualmente, no crece en la búsqueda del Señor, usted no va a poder resistir. Porque no vas a poder hacerlo en tu propia fuerza. No se trata de un resumen con un título, no se trata de un resumen por lo que yo hice en el pasado. Es que yo tengo que arder, es que tengo que buscar, es que tengo que depender. Decirle, Señor, no me sueltes de tu mano. Por favor, no te des por vencido conmigo, como oraba David. No me suelte, no me suelte. There's no way we can survive on our own. No hay manera. No hay manera, y dice la palabra que el Señor es el que sustenta los pasos de sus santos. Pero la pregunta es, ¿estás tú dejando que Dios sea el que sustente tus pasos? Si no es, por eso Dios permite los quebrantos, para que aprendas a depender absolutamente de Él. Amén. Otra parte en ese mismo razón, protección y preparación. A veces Dios va a usar el mismo desánimo que carga para protegerte de un mal mayor, para poder prepararnos para algo mejor y más grande que Dios tiene adelante. Y si tú no superas esa etapa, Él no puede entregarte la próxima. Porque esta etapa va a producir lo que te va a fortalecer y preparar para que tú puedas recibir la próxima. Amén. Eso es. Amén. Es como los jueguitos de video. Usted no va a pasar a la próxima etapa hasta que usted no gane, tenga victoria en el nivel anterior. ¿Verdad que sí? Y cada vez se va poniendo más fuerte, ¿verdad? El nivel se va poniendo cada vez más retante, pero Dios sabe que está preparado, Él sabrá cuando está preparado, porque lo que necesitabas desarrollar en esta etapa es la que te va a ayudar en la próxima. Amén. Y la tercera razón, otra vía, el enemigo. Porque nosotros tenemos un enemigo. Él se levanta, nos hace la guerra, nos oprime, trata de destruirnos de diferentes maneras, a veces hasta aprovechando las mismas brechas que nosotros la abrimos. Él trata de hacer estante. Así que tú tienes que reconocer cuando tú estás desanimado, desalentado, cuando tú estás en el piso y hacer todo lo posible para cerrar toda brecha, porque es cuando más tienes que vigilar. Él no te va a atacar cuando estás fuerte. Él te va a atacar cuando estés débil, en tu peor momento.
Me asaltaron en el día de mi quebranto. ¿Verdad que dice la palabra? Pero me ayudó Jehová. Él no va a esperar en tu momento fuerte. Él va a esperar en el momento débil, en el momento del desánimo, en el momento de la frustración, en el momento de la enfermedad, en el momento de la pérdida, en el momento que tú estás sufriendo, donde todo eso que tú estás pasando ocupa tu mente y te distrae a veces de ver a Dios o de depender a Dios y buscar de Él. Dice, ahora es que está débil. Por eso es que Él es muy paciente. En el momento que nosotros perdimos a nuestro hijo, yo me tuve que esforzar por encima de mi fuerza, dependiendo de Dios, y hacer lo que yo tuviera que hacer, porque yo sabía que era una brecha muy grande que el enemigo quería aprovechar contra mí y contra Wilfredo, estando en el ministerio. Estando en el ministerio nos pasó eso. Y yo le decía, aunque estemos en el suelo, ahora vamos a adorar. Aunque estemos en el suelo, vamos para el servicio. Aunque estemos en el suelo y no tenemos ganas de predicar, pues vamos a poner al hermano que predica. Aunque estemos en el suelo y no hay servicio esta semana, mira, ya hay una vigilia, ya hay un culto de otra iglesia, vamos para allá para que Dios nos fortalezca. Y allá Dios hizo una intervención divina con mi esposo. Dice, yo tengo que cerrar porque reconocía que estábamos heridos, que estábamos en el suelo, que no podíamos en nuestra propia fuerza, pero mira, nos ayudó Jehová. Pero tuvimos que hacer nuestra parte. Recordarnos que Dios es fiel, recordarnos que Dios está cercano de los que tienen el corazón quebrantado y el espíritu roto. Y depender de Él y experimentar de primera mano lo que verdaderamente significa una consolación sobrenatural, una paz sobrenatural, donde tú te sientes que estás hasta flotando, donde tú no sientes ni tu propio corazón porque tú sientes que te lo están sosteniendo. Es como lo puedo tratar, porque no hay palabras para explicarlo, porque es sobrenatural, es la mejor manera que puedo. Yo sentía como una anestesia que me mantenía presente, pero a la misma vez es como ese aceite que el Señor derrama para vendar toda herida. Amén. Yo no lo podía ver físicamente, pero lo veía en mi espíritu y lo sentía en mi alma, todo mi ser. Así que hay que estar alerta, hay que tener discernimiento. Tienes que detener tu iglesia y discierne la presencia de Dios y comienza a separar las cosas que están pasando en tu vida, porque aquí todos están pasando por diferentes cosas. Empieza a orar, empieza a discernir, ok, ¿qué cosa que yo estoy pasando? Esto es un ataque. Esta parte aquí es un ataque. Pues vamos a orar. Vamos a ayunar, vamos a pelear, vamos a obedecer, vamos a recibir las instrucciones y la estrategia del Señor con lo que estamos pasando. Vamos a reprender y vamos a cerrar toda brecha, si es un ataque del enemigo. Ahora, y si lo que estás pasando es consecuencia por tus decisiones, pues tú no vas a ser un cobarde, porque el desánimo lo que te hace es huir de tu responsabilidad y de enfrentar lo que tienes que enfrentar, iglesia. Pero no, a pesar de, y le duela a tu carne, tú dices, yo voy a enfrentar mi situación, porque yo quiero que Dios me ayude a tener victoria en esta área. Vamos a corregir, vamos a pedirle sabiduría al Señor, que el Señor nos ha estado hablando de mucho, de buscar la sabiduría de Él. Nos vamos a fortalecer, nos vamos a negar a nosotros mismos, porque esta carne quiere seguir huyendo de lo que tenemos que enfrentar. No. Coge tu cruz cada día. Amén. Somete tu carne. Niégate a ti mismo todos los días. Eso no es fácil, pero el Espíritu Santo te va a ayudar. Amén. Aprende a no cometer los mismos errores. Haz cambios por el amor de Dios. Si yo sé que esto me hace daño, haz el cambio. Si yo sé que Dios no quiere que yo hable así,
haz el cambio. Si Dios no quiere que sigas pensando de esa manera, haz el cambio por el amor de Dios. Haz cambio. Tú tienes al Espíritu Santo y cuando no sientas la fuerza, ese es el Espíritu Santo que dice que nos vivifica. El mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos. El mismo Espíritu Santo que habita en ti. Amén. No te conformes con solamente ser un altar. Proponte, yo voy a ser un templo de Dios. Los altares vienen los domingos, vienen los miércoles, pero cuando tú te conviertes en un templo y somos templos del Espíritu Santo, es el lugar donde Dios puede habitar de día y de noche. Amén, eso es. El domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, sea un templo donde Él puede habitar. Amén. Eso es. Amén, eso es, Señor. 3. Pudiera ser que Dios te está pasando por el fuego para crecimiento y madurez en la fe, para que lo vayas también conociendo. Aprende en el proceso, aprende a depender, ora, obedece. Es más, si tú ves que tus oraciones son como repetitivas, dice Espíritu Santo, yo no sé en esta etapa cómo orar, pero dice la palabra que tú intercedes por nosotros con dichos indecibles, ¿verdad? Con gemidos indecibles, gloria al Señor. Cambia mi oración, cambia mi lenguaje, cambia mi mente. Ayúdame a orar. Y si no sabes todavía, si tienes que comprar un libro de cómo orar, hazlo. Haz lo que tengas que hacer. Amén. Aprende en el proceso, recibe la instrucción, busca su presencia. Hay historias de diferentes situaciones donde el pueblo experimenta desánimo de diferentes maneras que van a hablar en nuestras vidas. Ahora sí leemos Deuteronomio 31, 6 al 8. Y esto es Jehová hablándole al pueblo. Gloria a Dios. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo el pueblo de Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que les daría, y tú le harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Josué. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Así que Israel está enfrentando una nueva etapa, donde hay un cambio de guardia, donde hay un cambio de líder. Y Moisés habla de parte de Jehová a Israel, y Josué es instruido como sucesor de Moisés para continuar la obra. Y eso le hemos hablado anteriormente, es un peso muy grande, oye, porque nadie puede llenar los zapatos de otro. I'm sorry, yo sé que dicen, no, ese no puede llenar los zapatos. No, nadie puede llenar tus zapatos. Pues como Dios te quiere usar, lo que Dios quiere hacer es muy diferente. Tú no puedes, Dios no va a pretender que tú llenes los zapatos de nadie. Él quiere que llenes tus zapatos, pero que te pongas tus zapatos, no que sigas descalzo. Y usted sabe que estoy hablando metafóricamente. Amén. Yo no puedo poner los zapatos de otro. Yo tengo que ponerme los zapatos que Dios me da. Amén. Así que no solamente es una transición de liderato, pero también de nuevos enemigos. Había muchos cambios a la vez que estaba pasando el pueblo de Israel y que estaba a punto de entrar. El reto en esa etapa era que ya también no recibirían el maná como venía todo a pedir de boca. Ahora había que conquistar la tierra y allí estaría en esa tierra la provisión, pero tenían que conquistar. Dice, yo voy a estar con ustedes. Yo les voy a dar la victoria, pero ustedes tienen que marchar, ustedes tienen que caminar. Yo voy a estar con ustedes. Yo no los voy a dejar, yo no los voy a desamparar. Pero haz tu parte.
Muchas veces no tenemos victoria porque no queremos hacer nuestra parte. Dios es fiel a todas sus promesas. Somos nosotros los que somos infieles. Somos nosotros los perezosos. Somos nosotros los que dudamos. El Señor no. Él es fiel. Él es fiel. Amén. Todo estaba cambiando, pero la promesa era que Dios iba a estar con Josué y con ellos. Así que Moisés los alienta y los exhorta, esfuércense. Le dice, quiero que se esfuercen. Moisés fue esforzado. Dios nos llama a esforzarnos, iglesia. ¿Tú quieres vencer el desánimo? Esfuérzate y sé valiente. Push yourself. Push yourself. God is going to give you the strength. A veces tenemos que empujarnos y ministrarnos nosotros mismos. Si Él nos ha dado la mente de Cristo, entonces ¿cómo son tus pensamientos? ¿Están alineados con su palabra? ¿Están alineados con lo que Él está hablando? ¿O son más los pensamientos negativos que están dominando? Lo segundo que le dice, cobren ánimo. Porque es una etapa, me voy a esforzar. Estoy desanimado. Porque le dice, cobren ánimo. Si le está diciendo cobren ánimo, porque están desanimados. Pero lo primero que van a hacer es van a esforzarse. Yo no puedo esperar vencer el desánimo si yo mismo no me esfuerzo. Tengo que esforzarme, aunque mi carne no lo quiera. Dice, yo me voy a esforzar, yo te voy a obedecer y tú estás conmigo. Y tú no me vas a dejar. Y yo voy a testificar después. Empiezas a ministrarte. Amén. Y le dice, no teman. Sí, porque llega el temor a nuestras vidas. El temor llega a nuestras vidas, es normal. Pero a pesar de eso, esfuérzate y sé valiente. Hay un libro de Joyce Meyer que dice, do it afraid. Porque puede ser, no sé cuál es la estadística, puede ser que del 50, el 90, el 80% de las veces sintamos temor, sintamos inseguridad. Pero si sabemos que la fuente que nos falla, que la fuente que es fiel nos dice, vete, con esta tu fuerza, porque yo estoy contigo. Eso es. Pero dice, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña que se mueva, ¿verdad? Y se va a mover. It doesn't need you to wait for the perfect faith, for the perfect big faith, pero tiene que ir en crecimiento. Pero no va a ir en crecimiento si tú no te esfuerzas, si tú no caminas, no. Así que nosotros también enfrentamos cambios en lo personal, en la iglesia, en el trabajo, en nuestra familia, nuevos retos, pero nosotros tenemos que a hoy decir, me voy a esforzar, voy a cobrar ánimo, no voy a temer, Jehová está delante de mí y está delante del pueblo, amén. No te desvíes del camino, porque si Jesús va al frente, ¿a dónde tú crees que Dios te va a llevar? A la victoria. Te va a llevar a la tierra prometida. Te va a llevar al descanso. Te va a llevar a la promesa. Amén. Nuestra naturaleza es la resistencia a los cambios y se hace difícil soltar lo conocido, lo familiar, pero debemos ir en contrario a esos deseos, confiando en sus promesas, obedeciendo sus mandatos, alineándonos a la voluntad de Dios, que dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ageo 1, 3 al 11. Lo guarden en su Biblia porque dije que vamos a leer. Haggai 1, 3 through 11. Voy a leer. Y este es el segundo. ¿Ok? El segundo ejemplo. Ageo 1, 3 al 11. Voy a leer. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestro camino, sembrad mucho y recoged poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis,
y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad, oye, mira la segunda vez, meditad en vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Y llamé, oye, Jehová fue el que llamó, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Ay, ay, ay. Una reconstrucción casi abandonada. ¿Quién es? El primer grupo que regresaba del exilio junto a Zorobabel, gobernador de Judá, y Josué, que era el sumo sacerdote. Y el propósito era edificar, esa misión que ellos tenían era de edificar la casa de Jehová, porque el templo de Salomón había sido destruido. Recuérdense que ellos regresaron del cautiverio, ¿ok? Y la situación que está pasando aquí cuando Jehová le habla a través del profeta, porque Dios está hablando, es que la obra había comenzado bien, pero se detuvo, se estancó porque todos habían perdido el ánimo para trabajar. Yo sé que mi Dios no golpea al aire. Así que lo importante es terminar con el mismo compromiso y entusiasmo del principio. Porque cualquiera puede comenzar algo, pero solo los diligentes, los comprometidos con la misión y la visión de Dios, con la meta que Él ha establecido, con la encomienda, la trabajan y la terminan. Y la pregunta es, ¿qué cosas comenzaste en el Señor? ¿Qué cosas Dios quiere trabajar en tu vida? Y seguimos de largo. Nos detenemos, nos entretenemos, nos hacemos los ciegos, la vista larga, nos entra la vagancia o el desánimo. ¿Cuán comprometido estás con Dios y contigo mismo? Porque te voy a decir, tú eres el proyecto más grande. Y si tú no trabajas en ti, en lo físico, en lo mental, lo espiritual, ¿cómo tú vas a pretender ser efectivo en el propósito de Dios? Admiramos personas que Dios está usando en este tiempo y los honramos, los apoyamos, pero nadie quiere pasar por las lágrimas, nadie quiere pagar el precio, nadie quiere pasar por el sufrimiento, por los padecimientos, por los sacrificios que esa persona ha tenido que pasar pagando el precio. Amén, eso es. Aleluya. ¿Hasta cuándo, iglesia, te vas a poner en acuerdo con Dios y contigo mismo? Comprometerte no solo en palabras, pero en acción. ¿Hasta cuándo vamos a decir, hasta aquí, tengo que hacer cambios en mi vida? Voy a animarme, voy a tomar valor, voy a esforzarme, voy a creerle a Dios, voy a enfrentar las cosas que tengo que enfrentar y trabajar en mi vida y permitir que Dios me ayude. Porque somos tan orgullosos que no reconocemos, Señor, necesito tu ayuda. I don't know how to do it, no tengo el ánimo, no tengo la fuerza, no sé por dónde comenzar, pero necesito tu socorro, Jehová. Santo. Dejemos el orgullo pensando que estamos bien en todo y permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Continuando con Ageo. Dios envía a Ageo con una exhortación, pero también con una promesa, porque Dios es fiel al pueblo y a sus líderes. ¿Okay? Hay un comienzo y un fin trazado en medio, y entre medio van a surgir problemas, van a suceder muchas cosas, aflicciones, situaciones que vamos a tener que enfrentar, que no tenemos el control, pero no podemos permitir que esas cosas nos desenfoquen.
avanzando en medio del conflicto, avanzando en medio de la prueba, avanzando en medio de la enfermedad, avanzando en medio del dolor, avanzando en medio de la escasez, lo que sea. Amén. Mix de situaciones, es más, hasta alegría, porque la gente cuando está en alegría y está en gozo y está en victoria se detienen, se ponen cómodos. Se ponen cómodos. No. Mix de situaciones, seguimos aquí. Todos dicen que se desenfocaron. ¿Por qué? Porque cada uno se fue a lo suyo. Y el ánimo de los líderes se había apagado al ver que no podían avanzar conforme a la visión. Los líderes se desaniman cuando el pueblo se desanima y se detiene. Porque los líderes reconocen que esta obra no es de ellos solos. Dios llamó a Moisés y a un pueblo, a Josué y a un pueblo, a Zorobabel y a Josué, este otro Josué, y al pueblo. Ellos no iban solos. A Jesús con los 12. A Jesús con los 12. Había una encomienda. ¿Pasaron obstáculos? Claro que sí. ¿Difamación? Claro que sí. El juzgar, de todo. ¿Qué era una cárcel? De todo. Otros fueron incrédulos, no tuvieron fe. Y la incredulidad trae indiferencia. La incredulidad, cuando tú no le crees a Dios, trae indiferencia. ¿Sabes por qué? Porque ese pueblo decía, es que no es el tiempo. Porque esperamos a que todo esté adecuado según nuestra mente finita para entonces movernos y hacer. No. Ahora que no hay nadie, ahora que voy a adorar. Ahora que no hay nadie, que voy a traer el piano. Ahora que no hay nadie, voy a salir a analizar con los 3 gatos, no importa. Ahora que no hay nadie, yo voy a esforzarme. Ahora que no hay nadie, voy a practicar practicando. Ahora que no hay nadie, voy a vigilar. Otros se encerraron en sus casas, como leído. Cada cual, eso representa que cada cual se volvió a lo suyo. Su corazón estaba aferrado a sus casas y atesoraban más el estar cómodo en sus casas que con Dios. Y eso puede ser una casa. Y esa casa puede ser sus familiares. Puede ser otras cosas que te aferren, trabajo excesivo, la comida, la tecnología. Dios quiere el primer lugar en todo y eso se refleja por lo que decidimos todos los días, iglesia. Podrá estar tu casa lindamente adornada, pero si no estás buscando el reino de Dios y su justicia, es como si estuviera desierta. Por ejemplo, no es lo mismo tener una casa que tener un hogar. Y muchas veces tenemos casa y no hay hogares. Porque lo que hace un hogar no es esta estructura. Lo que hace un templo donde Dios habita no es la estructura. Eres cada uno de nosotros con el habitar del Espíritu Santo. Cada uno como templo. Los labios pueden decir algo, pero el corazón está lejos. Dios dice, mira, sus labios adoran, pero su corazón está lejos. Ellos alaban, pero su corazón está lejos. No, Dios quiere tu corazón, quiere tu presente, quiere tu todo. Él no murió para que tuvieras una apariencia. Él murió para que tengas una relación, para que Él habite en ti todos los días. Otros estaban en sus afanes y deleites de la vida y ya no había deseo de esforzarse en la obra. La pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás avanzando en tu relación con Dios, su palabra, la búsqueda de su presencia, el buscar su dirección y transformación? ¿Cómo estás esforzándote en la obra de Dios, que es consecuencia de la primera? Porque si tú no estás envuelto con Dios, menos vas a estar indiferente a lo que Dios quiere hacer. Porque va a haber una desconexión, es inevitable. 2 + 2 is 4. 2 más 2 es 4. ¿Ok? ¿Cómo te estás esforzando en el hogar, con tu pareja, con tus hijos? ¿Cómo te estás esforzando para tu llamado? ¿Qué decisiones estás tomando a favor de la voluntad de Dios para tu vida, para tu familia y la de la iglesia? La iglesia la formamos familias. No objetos, no alfombras, no aire acondicionado, no sillas.
Y el llamado es meditar en vuestros caminos. Proverbios 14 dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sí, porque hay caminos que parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin son muerte, que muerte física, muerte espiritual, muerte a los planes de Dios contigo y a los tuyos que están atados a una palabra. Así que iglesia, despierta. Otros se refugiaron en sus trabajos. Por eso es que le dice, ustedes trabajan, pero se vuelven sacos rotos. ¿Por qué? Porque estás aferrado a tu trabajo. Ellos venían de un exilio donde había pobreza, donde había escasez, había devaluación de la moneda y todo eso lo usaron como excusa para ocuparse de sus propias cosas. Es que la cosa está mala. I gotta hustle. La cosa está mala. Claro que sí. Y todos tenemos que buscar, ¿verdad?, la provisión. Dios nos abre la ventana de los cielos, pero no al punto que se convierta en un ídolo. No al punto que se convierta en nuestro Dios. No por el punto donde nosotros buscamos, dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dios nunca te va a prohibir trabajar. Es más, Dios le dijo, mira, tienes que labrar la tierra. Lo primero le dice, tienes que trabajar. Hay que trabajar, claro que sí. Dios no brega con gente vaga. La pereza trae vagancia. Pero también tienes que ser buen administrador de tu tiempo, de las finanzas, de tu familia, de tu esposa, de tu salud, de todo. Tenemos que ser buenos administradores. Yes, Jesus. Así que no lo podemos ignorar. Y había un mandato y una promesa divina. Y a cada uno Dios nos ha dado una orden y una promesa. Y Él le dice, mira, sube al monte, ve a mi presencia, busca el reino de Dios primero y su justicia. O sea, ponme a mí primero en todo lo que tú hagas. Y le dice, trae madera. Trae madera. ¿Y sabes qué es lo que pasaba? Que ya no había la madera de cedro como en los días de Salomón. Había madera común, de la barata. Como esa de las que ponen aquí, José. Las toques de esa barata. Que le tienen que poner spray para los... Y tenemos que tener pagar programas de termita, porque es madera barata. Dice, trae madera, no hay cedro. Tráeme madera de la barata. Pero ¿sabes lo que Dios le estaba diciendo? Dame lo que tú tengas. Dame tu alabanza, dame tu obediencia. Dame con esta tu fuerza, con lo que tú tienes, porque entonces yo voy a poner mi voluntad y mi voluntad va a ser prosperada. Si tú me traes lo que tú tienes, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara. ¿Qué tú tienes, David? Un arpa. ¿Qué tú tienes? Ve con esta tu fuerza. Ven con lo que tú tienes, que entonces yo voy a poner mi voluntad. Y mi voluntad, está diciendo Jehová, es la que va a hacer prosperar. Porque el dueño del kiosco es Jehová. Amén. Así que cuando desobedecemos, lo nuestro se vuelve agua. El techo se hace de bronce y luego estamos frustrados por lo mismo que nosotros provocamos. Porque nos desenfocamos. Vamos a Ageo mismo, el verso 12 al 14. Ageo. 12, 14. Sí. En el mismo capítulo 1, 12 14 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo como le había enviado Jehová su Dios, y temió, oye, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, mira cómo Dios lo recalca. Yo estoy mandando a mi profeta a hablar, y Dios está hablando a esta iglesia. No, Dios está hablando a esta iglesia. Amén. Habló por mandato de Jehová al pueblo y diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Así que lo oyó los líderes y el pueblo. Y aquí Dios está hablando de que tengamos tanto líderes como el pueblo un corazón sensible
a la voz de Dios cuando Dios habla. Dios está buscando gente que tiembla ante su palabra. Isaías 66, 2, la parte B dice, pero miraré. Oye, mira lo que dice. Pero miraré, o sea que Dios va a poner su atención al que es pobre y humilde, ¿de qué? De espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Ageo no fue enviado allí para acabarlo. Fue a levantarle las manos al pueblo, pero diciendo la verdad, diciendo la causa, por qué no habían avanzado como debían de hacerlo, porque ellos tenían que echar mano a la obra. Y Dios pone el querer con el hacer por su buena voluntad cuando nosotros nos alineamos. Así que Dios ha comenzado una reconstrucción en tu vida y en la mía, ¿verdad que sí? No la dejes a mitad. No sueltes la espada, no te desalientes por las aflicciones, ni por lo que tú estés enfrentando. Tú tienes que seguir declarando, Jehová cumplirá su propósito en mí, pero tienes que permanecer en él. Tienes que permanecer en él. Capítulo 2 de Ageo. Santo eres, Señor, te adoramos. Te bendecimos, mi Rey. Te adoramos, Señor. Santo eres, Señor. Estamos buscando a Ageo, que yo lo había copiado aquí en el de los profetas menores. Ageo 2, del 1 al 8. Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová y por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatías, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, oye, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, oye, y cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Porque yo estoy, oye, con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí en poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y el 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Sí, porque él siempre gana, él nunca pierde, él nunca pierde, y él no ha sobado, él gana. Así que Dios vuelve. Amén. Dios es un experto animando. Vuelve a mandarlo. Levántale las manos a esta gente. Igual que Josué se lo digo varias veces. Esfuérzate, sé valiente. Yo estoy contigo. Esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate, sé muy, muy valiente. Amén. Vuelve a animar a sus líderes. Despertó primero el espíritu de sus líderes, que son una influencia al pueblo, como Dios está haciendo aquí. Amén. Parece como nada lo que ustedes están haciendo. ¿Quiénes han quedado entre vosotros? Pero Dios comienza a despertar el espíritu de ellos y de todo el pueblo para volver a trabajar, porque así es la misericordia de Dios. Eso lo confrontó con la verdad, les dio el tratadito, como digo yo. Dios te va a decir la verdad y te va a confrontar, pero también te va a animar, te va a levantar y te va a dar la fuerza que tú necesitas para seguir adelante. Ok, no, ya te dije las verdades, ahora ¿qué vas a hacer? Vamos, sigue marchando. Sigue marchando. Amén. Y le dice, ¿y sabes qué? Ustedes no tienen recursos, no problem. Mío es el oro y mío es la plata. Amén. Y lo que yo digo se va a cumplir. Amén. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Yo, Jehová de los ejércitos, he hablado. Y nadie está por encima de lo que él dice. Ni siquiera yo. Yo no soy nadie. Wilfredo es nadie. We are nobody. La voluntad de Dios es la que va a prosperar.
Amén. Jesus. Nehemías 4. Te adoramos, Señor. Nehemías 4. Te adoramos, Señor. Vamos a leer del 1 al 6. Otra historia, segunda historia. ¿Qué está pasando? Nehemías 4, 1 al 6 dice: cuando yo Sanballat, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra se derribará. O sea, eso es algo débil que ellos están haciendo. Es una porquería. Eso no se va a sostener. Y dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo que tuvo ánimo para trabajar. Amén. Jesus, aleluya. El enemigo trató de desalentarlo, burlándose y haciéndolos ver como poca cosa, y que lo que hacían no era de impacto, no tenía fuerza, no se iba a sostener. Pero ellos se mantuvieron enfocados. Se mantuvieron enfocados, avanzando, y tuvieron, ¿por qué? Porque tuvieron ánimo para trabajar. Cuando tú y yo nos mantenemos enfocados y echamos mano a la obra, el enemigo se enoja y trata de oprimirte y hasta de burlarse, pero el propósito es que se detenga la obra. Ese es el propósito del enemigo. No es humillarte, es humillarte para que te detengas. Y sigue diciendo del verso 6 al 10. Porque leímos ya hasta el 6, del 7 al 10. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, oye, ¿cuál fue la respuesta siempre? Orando. Entonces oramos. ¿Oró Nehemías solo? No. Oramos. Nos fuimos a orar. El líder se va a orar y el pueblo se va a orar. Aquí los líderes van a orar y el pueblo va a orar. Amén. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos, oye, guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Gloria a Dios. Si el enemigo no puede detenerte de frente, lo va a hacer tras bastidores. Ponle el sello. Because he's sneaky. He's sneaky. Muchas veces, hermano, la mayoría de las veces no va a venir de frente, va a venir a tus espaldas, por donde menos te lo imaginas. Pero la clave fue la oración. Y Dios le reveló lo que estaba pasando y le dijo, oraron y pusieron guarda. ¿Por qué? Porque Dios le tuvo que haber revelado que tienen que poner guarda. Van a orar y la estrategia es que van a poner guarda. Nosotros tenemos que estar sobre nuestros pies en guardia. Así que si el enemigo no te lo hace de frente, créeme que te lo va a hacer por detrás. Y la oración, Dios va a mostrar por dónde viene el enemigo. ¿Ok? Te va a mostrar. Porque el propósito es que nosotros no avancemos, que la obra de Dios, incluso en ti, no avance. Y que la obra y el propósito de Dios contigo y con este lugar no avance. Ahora, el verso 10 dice, mira, la fuerza de la gente están desmayando. Así que una de las cosas que puede desanimarte es el cansancio y la frustración. Porque llega el cansancio.
Y puede ser que no estés espiritualmente mal necesariamente, pero tal vez te sientes quemado o que no puedes funcionar eficazmente. El ánimo baja, no tienes fuerza y se van desencadenando otras cosas. Y el enemigo espera eso para que tú seas presa más fácil, para atacar con más fuerza. Y sí, muchas veces también hay muchos escombros, como dice ahí. A veces hay muchos que nos agotamos y entra la frustración, pero puede ser escombros de frustración. Puede ser escombros en la familia, escombros del pasado, escombros de cosas que tú arrastras que no has podido saltar a sanar, escombros de distracción, escombros de falta de perdón, escombros de descuido espiritual. Es mucho. Pero tú no puedes perder la fe y el ánimo. Enfrenta lo que tengas que enfrentar, iglesia, pero no te detengas. Que reviente el diablo, que reviente los enemigos. No te salgas de la rueda del alfarero, aunque me duele. Quite todas las piedritas, todo lo que está sucio, quita lo que tenga que irte. Pero estos escombros tú los vas a sacar de mi vida. Deja que Él siga formando tu vida, quitando, sanando, renovando y poniendo renuevo en ti. Y de los versos 14 al 23, que no lo voy a leer, usted lo lee en su casa, en el mismo capítulo de Nehemías, dice que unos trabajaban, unos velaban, y eso nos enseña que no todos pueden hacer lo mismo. Por eso es que no puede haber envidia ni celos en el pueblo de Dios. No, aquí cada uno tiene algo para hacer. Cada uno tiene una responsabilidad. Le dice, peleen por su familia, por sus hermanos, por sus casas, todo lo que Dios te ha dado, porque esta batalla es mucho más que los muros que estamos construyendo. Aquí está tu vida, la de tu familia, la de tus hermanos en Cristo, los que todavía faltan de llegar aquí. Y eso es lo que el enemigo quiere destruir. Él quiere, no quiere edificación como tal. El enemigo muchas veces tiene más visión que nosotros. Por eso tú tienes que obedecer, hacer tu parte para que puedas ver la victoria y te vas a asombrar, iglesia, de lo que Dios va a hacer. Amén, aleluya. Verso 19-20, que es el único que voy a leer de aquí, dice, gloria a Dios, bendito Dios, dice, y le dije, esto es Nehemías, y le dije a los nobles y a los oficiales, a los líderes, y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, porque hay que reconocerlo, y nosotros estamos apartados del muro, lejos los unos de los otros, o sea, no había unidad. En el lugar donde oyere el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Mira, los que les tocaba tocar la trompeta estaban al lado de Nehemías. ¿Ok? Los que están al lado del ángel de la iglesia tienen que estar en unidad con su líder. Y no se puede tocar la trompeta por su cuenta, sino cuando el ángel de la iglesia dice, ahora vamos a sonar la trompeta. Tenga cuidado que usted pueda estar cerca del líder, pero usted no está a cargo de la obra. Aquí los pastores somos esta servidora y el pastor Wilfredo. Y quiero que eso quede bien claro. Y las instrucciones las damos nosotros. Usted sabe por qué, porque usted no es el que se va a sentar delante del príncipe de los pastores, usted no es el que se va a sentar a darle cuentas al pueblo y tampoco se va a sentar delante de las autoridades de la tierra tampoco. ¿Ok? Usted colabora con la visión y la instrucción que Dios tiene para esta casa, Dios se la da al ángel de la iglesia. Usted puede dar sugerencias porque usted es parte del colaborador y la vamos a tomar en serio. Pero tenemos que asegurarnos de estar alineados con Dios y la visión. Trabajar bajo la visión del ángel de la iglesia es vital para que fluya la unidad. De lo contrario, lo que se forma es un reguero y Dios no está en el desorden. Y Dios nos llama a cuenta. Eso trae confusión. ¿Ok? Y estamos ya casi terminando. Ninguno, el próximo punto, ninguno puede abandonar a su hermano. Aquí ninguno somos llaneros solitarios. Tenemos que cargarnos los unos a los otros y eso es un principio bíblico. Usted no me diga que tiene Espíritu Santo y no puede guardar la coinonía que el Espíritu Santo crea. La coinonía es la unidad que en el Espíritu, que el Espíritu provoca en cada creyente, pero dice que a nosotros nos toca guardar la unidad del Espíritu.
So, usted tiene que hacer su parte. Amén. Eclesiastés 4, 9 al 12 dice, es mejor, esto es la nueva traducción, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente ¿a qué? A lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, no empujarlo. ¿Ok? Sweet Jesus. Pero el que está solo, ese está en problema. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vence. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Amén. Sweet Jesus. Hallelujah. Y Deuteronomio 31 se dice, esforzaos, Dios le habla a esta iglesia, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, de lo que sea que tú estés pasando. Porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni desamparará. Sí, porque a veces Dios nos lo tiene que recordar 500 veces. Salmo 31, 24, que es el último verso que voy a leer. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Y cierro. Iglesia, acuérdate que Dios está contigo. Si permaneces en su voluntad y donde debes estar, eso es clave. No puedes estar esparcido mientras se trabaja en la obra del Señor. Dios te habla hoy, iglesia, anímate, levántate. Toma la decisión de rendirte al Señor. Rinde lo que tengas que rendir a Él. Pídele al Señor que te dé la fuerza, que ponga el querer como el hacer por su buena voluntad, que despierte tu espíritu como hizo con este pueblo para que pueda trabajar en ti y también en el propósito por el cual Él te creó. Toma tu lugar en el cuerpo de Cristo y en la encomienda que Él nos ha dado. Tú lo necesitas, tu familia lo necesita, tu iglesia lo necesita. Y te voy a decir más, hay un pueblo que falta de llegar para unirse a nosotros y nos necesitan. Amen. Yes. Nos necesitan. Yes. Hasta aquí es lo que el Señor me dio. Y vamos a orar. Vamos a orar, interceder, usted ore en su casa. Usted examine esto, usted vaya a la presencia del Señor, porque Dios habla y Dios ve. Dios te bendiga, iglesia, y seguimos aquí ministrando.